Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Buenas noches, amigos televidentes de Canal 27 de su programa Inspiración por la Familia. Bienvenidos y muchas gracias por su compañía nuevamente, rogándonos nosotros a nuestro Señor mantenga cubierta a cada una de las familias que están con nosotros y que vivimos en Guatemala y en el mundo entero de todo el tema del virus que sigue afectándonos, rogando que también cada uno de nosotros cumpla con las medidas sanitarias que hemos de cumplir para poder no solo guardarnos nosotros, sino guardar a nuestros hermanos. Agradecemos muchísimo la audiencia de ustedes, agradecemos a nuestros socios honorarios infinitamente que nos permiten con su patrocinio seguir llegando a sus hogares y seguir abordando temas importantísimos para nuestra vida cristiana. Hoy estamos iniciando una serie de conversatorios con invitados especiales que estarán compartiendo con nosotros sobre algunas ideas que nos interesa conversar, sobre todo en el contexto de un programa de trabajo que un buen grupo de hermanos y hermanas vienen desarrollando desde el mes de abril del presente año y que promueve la idea de que todos nosotros, los hombres y mujeres nacidos de nuevo, podamos juntos y en armonía y en honor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, revisar nuestra vida, revisar nuestra manera de entender las Escrituras en la palabra de Dios y buscar cómo vivir acorde a ellas, sobre todo de cara a los tiempos actuales y yo diría más aún a los tiempos futuros que se avecinan y que por supuesto en la incertidumbre que hay, uno puede ver, vendrán tiempos difíciles en todos los ámbitos de la vida y es ahí donde seguramente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es más necesario en la vida de cada hombre y mujer cristiano, cada hombre y mujer nacido de nuevo que ve este programa y que nos atrevamos a profundizar en algunas ideas, sobre todo pensando en cultivar la escritura que nos llama a nosotros a que los hijos volvamos a nuestros padres y los padres volvamos a nuestros hijos, puesto que eso es lo que inspira este programa, eso es lo que tratamos nosotros de hacer a través de la revisión de los diferentes temas que tenemos. Hemos venido ya durante 24 semanas hablando sobre el tema del matrimonio, leyendo a un libro en común y compartiendo las ideas que ese libro nos sugiere, el libro del Pacto Matrimonial escrito por el pastor John Piper. Y hoy vamos a profundizar un poco más en algunas ideas, sobre todo porque creemos que es importante que en la transparencia que hemos de hablarnos, en las conversaciones que hemos de tener, debemos privilegiar no solo la verdad bíblica, sino también nuestra sinceridad y nuestra, diría yo, dedicación a buscar la verdad del Señor Jesucristo en su palabra. Así es de que entraremos en un momento en el tema. Antes, permítanme presentar a nuestros invitados de hoy, quienes además quisieran saludarles. Nos acompaña el pastor Armando Macís y su esposa Ivonne, el matrimonio de Guillermo y Annie Baños de Family Life, quienes desde hace mucho tiempo nos acompañan en este programa. Y tenemos además a un matrimonio joven, invitado, preciosos ellos, con 8 meses de matrimonio. Me refiero a José y Natalia Aguilar, o de Aguilar. Les agradecemos muchísimo a su participación con nosotros y le concedo unos minutos a Armando para que pueda saludarnos y luego así sucesivamente Guillermo y José y Natalia. Adelante, por favor, Armando. Gracias, Juan. Gracias por el privilegio que nos permite de poder participar en este importante programa, este mensaje tan importante para los matrimonios, las familias. Para nosotros es un privilegio, para nosotros es una alegría poder ir de la enseñanza que hemos tenido y la experiencia que hemos tenido de la obra de Cristo en nuestras vidas
trasladar un poco de eso que hemos vivido, porque no solo es el conocimiento de Cristo y la presencia de Cristo, sino también la experiencia de matrimonio. Esperamos con Ivonne, mi esposa, poder aportar los elementos que sean necesarios para la edificación de las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 27. Nuevamente es un privilegio estar juntamente con Ani acá, mi esposa, desde hace 24 años. No nos sentimos tan viejos. Okay. Todavía nos sentimos jóvenes. No tanto como José y Natalia, pero todavía estamos jóvenes. Pero la verdad que sí, el tiempo pasa rápido, muy rápido. Y es un privilegio compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos, los pastores Macís y los esposos Aguilar también. Y gracias por este tiempo en que ustedes en casita se van a tomar el tiempo, se van a acomodar y poder escuchar, ¿verdad? De parte de nuestros invitados de lujo, podríamos decir, esta noche. Y gracias, la verdad, estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias, Guillermo y Ani. Adelante, José y Natalia. Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy con ustedes, junto con Natalia, pues en estos 8 meses que hemos estado pues viviendo como matrimonio. La verdad es que hemos visto cómo Dios ha bendecido nuestras vidas, cómo ha edificado a nuestras familias y a nuestra familia, de la experiencia que hemos tenido, y esperamos que pues nuestro testimonio y lo que Dios ha hecho en nosotros pues pueda ser de bendición para otros. Muchísimas gracias, José. Gracias, Natalia. Bienvenidos los 3 matrimonios. Les he de decir a la teleaudiencia de que lo que tenemos hoy tratamos de conjugar 3 generaciones de matrimonio. Abuelitos como Armando, Ivonne y un servidor. En ese proceso intermedio, Guillermo, que se siente más joven todavía, por supuesto, y Ani, y un matrimonio joven como José y Natalia. ¿Por qué? Porque creemos de que es importante que las generaciones conversemos un poco más de cara a la palabra de Dios, porque de alguna manera en el programa Inspiración por la Familia nos preocupa mucho un tema central que es el que vamos a tratar hoy, y lo hemos puesto como título Intensidad, Profundidad y Fe Cristiana. Dentro de ese tema vamos a abordar un tema muy particular sobre el cual queremos hablar, pero la preocupación gira en torno a que nosotros tengamos la posibilidad de examinar qué tan profunda, intensa y comprometida tal vez, o responsable, pues puesto de otra manera, es la práctica de nuestra fe cristiana en estos tiempos, y sobre todo pensando en construir hacia el futuro. Aquí no se trata de juzgar ni en ningún momento ver aspectos negativos, sino verlo en el contexto de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y examinarlo a la luz de eso dentro del criterio que estas 3 generaciones de matrimonio podemos tener. Así es de que sintámonos en libertad en la participación que tenemos y que podamos conversar de una manera abierta, libre. No tengo yo que conceder la palabra a ninguno, tratemos de darle continuidad. Vamos a tener 3 segmentos, un segmento que es este que estamos elaborando primero, y luego 2 segmentos más sobre los cuales vamos a ir construyendo. Yo quisiera introducir el tema sobre el cual puntualmente vamos a conversar hoy, y que se refiere al tema de la castidad. Buscando cómo a través de la conversación ir aclarándonos un poco más cómo es que esta parte se está viviendo hoy en día, cómo se vivía antes, cómo se pensaba antes, qué pensamos nosotros y qué reflexiones tenemos al respecto. Esta conversación sobre este tema lo provoca una información que yo tengo en mis manos de un estudio realizado en Guatemala y que nos da algunos datos.
Como datos de referencia, en Guatemala, de acuerdo al censo publicado, nosotros somos 16.5 millones de habitantes. Dentro de esos 16.5 millones de habitantes, hay una población en particular que ha llamado mucho la atención en el mundo y en Guatemala también, que componen 3.3 millones de guatemaltecos, que son las personas nacidas entre los años 80 y el año 2000. ¿Sí? Esto sucede de que en ese sector de personas los criterios y las maneras de pensar aparentemente tienden a ser bastante diferentes a como éramos antes las generaciones anteriores. Solo para darles el dato que conecta directamente con el tema de la castidad, sobre lo cual vamos a hablar, dice la información: en relación con las relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de casarse, en la población en general, el 65% de los guatemaltecos declaramos no estar de acuerdo, o sea, no estamos de acuerdo con las relaciones previas al matrimonio, las relaciones sexuales, el 65% de los guatemaltecos, una mayoría importante. Pero resulta ser que entre el segmento de los llamados millennials, entre estas personas nacidas entre los años 80 y el año 2000, cuando son consultados al respecto, este número se reduce al 33%. Es decir, el 67% restante sí estaría de acuerdo en las relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa parte obviamente nos debe preocupar en la vivencia y en la práctica de la vivencia cristiana, y es ahí donde lo que nos interesa es hablar de eso y examinarlo un poquito, por qué estas cosas están pasando, qué valor tiene la idea esa tan antigua como la historia de la castidad, y de qué manera podemos nosotros abordarla en esta conversación. Así es de que, planteado el tema, yo le voy a rogar a Armando precisamente y a Ivonne nos dé un poquito su perspectiva sobre esta parte, este concepto, esta idea hermosa de la castidad aplicada al tema del matrimonio y de la vida sexual en las parejas. Por favor, Armando, adelante. Por favor, Armando, adelante. Sí, gracias. En nuestra experiencia, nosotros, no mencioné, llevamos 47 años de casados y hemos podido ver un proceso, una especie de evolución en la cultura en relación a este tema de la castidad. Es interesante las cifras que tú mencionaste, Juan. Lamentablemente no hay una diferencia de opinión entre hombres y mujeres, porque todos conocemos que nuestra cultura ha sido eminentemente machista y donde a la mujer se le restringe esa opción de tener relación, digo culturalmente, no porque así sea lo correcto. Se le exige a la mujer que ella no tenga relaciones, pero el hombre puede tener la libertad de hacer lo que quiera. Y este es un asunto que ha afectado a través de los tiempos. Yo considero que la castidad es clave, es vital, es un problema de fondo, de tradición, de familia, de herencia, de enseñanza, de aprendizaje, del ejemplo, de lo que se mira y de la propuesta y la que hay a través de todo el ambiente en el que estamos ahora. En nuestro tiempo, cuando nosotros iniciamos nuestra relación de noviazgo y comparado con lo que es el día de hoy, déjame decirte que las oportunidades de estar a solas con mi esposa eran bastante limitadas, tan es así que nunca salíamos si no teníamos un chaperón, solo que esa figura de chaperón ya no existe. Entonces, de alguna manera se protegía la relación del noviazgo en este caso, de tal forma de evitar cualquier aspecto de esa naturaleza. Ahora, las cosas han ido cambiando, la sociedad ha ido cambiando, la cultura ha ido cambiando, la presión de grupo ha ido cambiando, y creo que eso refleja ese porcentaje que tú mencionabas de los millennials,
en donde ven cada vez con mayor aceptación el hecho de tener relaciones antes del matrimonio. Debo decirte que es nefasto, en la experiencia es nefasto llevar ese lastre al matrimonio. Yo opino que aparte de ser realmente un mandato del Señor, es algo que contribuye a que un matrimonio sea más estable y se lleve más confianza a un matrimonio cuando los jóvenes se han guardado en castidad, se han guardado para ese matrimonio, para ese momento tan especial. Además, creo que cuando hay relaciones sexuales antes del matrimonio, los jóvenes tienen un distractor y dejan por un lado muchas cosas que son mucho más importantes que eso, ¿verdad? Entonces, ese distractor es como algo que les da vueltas a las hormonas en su cabeza y que lo único que hace es distraerlos de sus estudios, distraerlos de su trabajo, distraerlos de cosas más importantes que pueden llevar a cabo antes del matrimonio. Entonces, pienso que la castidad es un momento muy importante para los jóvenes. Ahora, Guillermo y Ani, sí, ciertamente eso culturalmente es como lo plantea Armando y Ivonne, y obviamente reconocemos de que no necesariamente vivir de esa manera o practicar de esa manera esta situación de la castidad de cara a un noviazgo, ¿cómo hemos llegado a ello? O sea, ¿qué es lo que ha, digamos, contribuido a que lleguemos a ese efecto que la cultura tiene sobre el mundo cristiano? Así es, Juan. Los esposos macizos tienen toda la razón, ¿verdad? El mundo ha cambiado, la cultura ha ido cambiando, evolucionando, pero pensemos que nuestros jóvenes están siendo bombardeados por tanta información, y lo que hoy tenemos es el resultado de nuestra cosmovisión, la información que recibimos, nuestras convicciones, en qué creemos. Eso es determinante a la hora de que un joven, una señorita, decida o no decida tener relaciones prematrimoniales, porque las convicciones bíblicas, los principios bíblicos, es lo que realmente va a frenar el que un joven o una señorita o un hombre casado o una mujer casada estén practicando relaciones fuera de su matrimonio. Entonces, recordemos que estamos, hoy en día el mundo es una aldea, la globalización tecnológica nos ha invadido de un momento a otro. En una década la tecnología creció exponencialmente. Lo que antes consumíamos acá en Latinoamérica, que se producía en Europa o en Estados Unidos, llegaba acá, pero ya llegaba filtrado, llegaba de una manera paulatina. Hoy no, hoy estamos a un clic de distancia con cualquier información, sea buena o mala. Entonces, por eso es importante que, como lo hemos repetido muchas veces en este programa y en muchos otros, es la importancia que recalquemos en la enseñanza de la palabra. El aprender lo correcto, el aprender a detectar el billete verdadero. Entonces, yo creo que parte de esto ha tenido como consecuencia que nuestra juventud esté asimilando información y no la está filtrando a través de la palabra, porque nosotros hemos dejado de enseñar la palabra. Hemos enseñado muchas otras cosas, pero hemos dejado de enseñar la palabra como tal. No sé, Ani. Gracias. Bueno, los interrumpo, Ani, perdona. Vamos a cortar aquí para terminar el primer segmento e iniciamos el siguiente segmento con los comentarios de Ani. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia.
Iniciamos el segundo segmento de su programa Inspiración por la Familia, en el cual estamos abordando un tema mayúsculo que lo hemos titulado como intensidad y profundidad con la cual vivimos nuestra fe cristiana. Dentro de ese tema estamos tratando sobre un tema poco común, que se habla muy poco probablemente ya, porque ya como que, vamos a ponerlo de esta manera, en el mundo cristiano mismo ha pasado de moda. Hablamos de la castidad. Estábamos conversando en el primer segmento donde los hermanos Macís y los hermanos Baños nos estaban comentando, y ahora Ani, le voy a rogar continúe los comentarios desde la perspectiva de madre, esposa y matrimonio en el mismo tema. Adelante, Ani, por favor, para luego darle paso a José y a Natalia. Bueno, cuando nosotros como jóvenes, como bien decía Guillermo, la enseñanza en nuestra casa es desde bien pequeños sobre los temas de la santidad, porque eso tiene mucho que ver con la santidad, quién es Dios, cómo nosotros como seres humanos ofendemos a Dios, pero también cómo le glorificamos. Tiene mucho que ver el tema de la castidad, porque es un tema que refiere a la santidad. Cuando hablamos de pureza, estamos hablando del mismo tema. Entonces, necesitamos como hijos de Dios, desde muy niños, aprender acerca de este tema. Es indispensable para todo padre poder enseñar a sus hijos el tema de la pureza, porque la pureza lamentablemente ahora se ve como algo secundario, pero cuando Dios dice ser santos como yo soy santo, entonces está hablando algo muy serio. Y la santidad en nuestra vida total tiene que ver mucho con el tema sexual. Entonces, la castidad o la abstinencia no solo se hace dentro del matrimonio, ¿verdad? Antes del matrimonio, es toda una vida. Y a veces también tenemos que referirla no solo al acto en sí de un acto sexual, sino que hay muchas situaciones que están relacionadas, por ejemplo, pensamientos, acciones, fantasías. Son una secuencia de situaciones que, aunque no sea algo físico que se pueda hacer, pero también necesitamos revisar cuáles son esos pensamientos, esas actitudes que tienen que ver, están relacionadas no solo con un acto sexual propiamente, sino también están relacionadas con nuestro corazón, cuán involucrado está nuestra vida personal en un tema acerca de la pureza. Excelente. Gracias, Ani. Por eso estamos hablando de intensidad y profundidad en la vivencia de la fe cristiana, porque precisamente ahí debemos nosotros probablemente ir buscando de qué manera estamos nosotros practicándolo. A ver, José y Natalia, vamos a escucharles ahora con muchísima atención la perspectiva que ustedes nos puedan dar. Adelante. Habiendo escuchado anteriormente lo que pues, nos aportaron, yo considero que hoy en día la juventud, y pues nos incluimos, pues hemos visto cómo ya la santidad y la pureza ha tenido, como mencionaba Ani, un valor secundario, y tal vez no secundario, sino en el listado puede estar incluso hasta más abajo. La juventud ahora valora más el éxito profesional, títulos, que llegar puro al matrimonio. Y creo que esa desvalorización ha venido a raíz de que en las casas, en los hogares, pues no se ha educado o tal vez no se les ha enseñado qué es lo que uno va a adquirir al llegar al matrimonio de forma pura. Porque nosotros lo hemos visto pues en nuestra experiencia, que el guardarse uno durante el noviazgo y hasta el llegar al matrimonio, pues sí trae una bendición por parte de Dios adicional. El hacer las cosas bien, pues sí trae un beneficio futuro que probablemente no se ve cuando uno está en el noviazgo, y puede ser por la presión de grupo, por la presión incluso de una parte del noviazgo, ya sea el hombre o la mujer, porque hoy en día no creo que solo el hombre ejerza esta presión, sino también puede venir por parte de la mujer. Y aquí entra mucho la parte de los valores y los principios cristianos que se enseñan desde casa.
y creo que el mantenerse puro es una decisión propia que cada una de las personas debe de tomar si desea o no. A pesar de si la pareja, digamos, en el matrimonio desea que uno no lo haga, de no llegar puro al matrimonio, uno siempre puede poner un límite, pero creo que esos límites, por todo lo que uno está bombardeado por medio de los medios visuales, ya sea televisión, ya sea el internet o redes sociales o todo lo que se habla de la presión de grupo, sí es algo que hoy en día es mucho más fácil perder esa santidad, esa pureza, que llegar puro al matrimonio. Y creo que ahora la juventud pues no le ve tanta importancia a esto, y ya no se enseña tampoco la importancia de llegar puro al matrimonio. Entonces, desde el hogar se debe de educar a la juventud, y creo que conforme vayan pasando los años, ya por ejemplo nuestros hijos o nuestros nietos, digamos, en una segunda generación, ya ellos van a estar incluso más expuestos a este tema de lo que nosotros hemos estado expuestos hasta el día de hoy. Y eso va a hacer de que no tengamos que hacer un doble trabajo en reforzar el día a día para que no vengan los amigos o vengan los colegios a enseñarles a ellos qué es lo bueno y qué es lo malo, sino desde nuestro hogar y nuestra iglesia, pues nosotros tenemos que esforzarnos para que ayudarlos a ellos también, y no solo de, bueno, yo ya te enseñé estos principios y camina tú solito, sino es importante darles ese acompañamiento también para que en los momentos en los que ellos se vean en la tentación o en la duda, ellos puedan acudir a una persona de confianza que sea dentro de la casa o dentro del hogar, de la iglesia, perdón, y que ellos sepan qué puedan hacer en las situaciones que pueden ser incómodas para ellos, o que no sepan si cometer, digamos, el pecado o continuar en esa pureza. Y en ese camino es donde uno como padre o como miembro de la iglesia debe aportar también a la juventud de la experiencia que uno ha tenido. Excelente, Sí, gracias, José. Adelante, Natalia. tal vez para agregar algo que me gustó que dijo Annie, que todo empieza en el pensamiento. Y creo que tiene que enseñar a los jóvenes y que sea un constante recordatorio, como dice en Romanos 12:2, de que transformemos nuestra mente para que cambie nuestra forma de vivir. Si vivimos con esa prohibición de que no pueden tener relaciones antes de casarse, porque es malo, sin darles el porqué detrás de eso, creo que el pensamiento no cambia y es un poco más rebelde a la hora de querer tomar esa decisión, ¿verdad? Y algo que tal vez hemos visto nosotros como pareja durante nuestro noviazgo es esa presión de los medios, de la gente alrededor nuestro, joven, que nos preguntaban, ¿verdad? En ese entonces, que por qué no vivíamos juntos. Porque ahora es como algo tan normal eso de vivir juntos antes de casarse, para probar si casarse es una buena decisión, ¿verdad? Entonces me parece bien interesante esto que estamos discutiendo, porque sí es un tema pues bastante controversial ahora para jóvenes de nuestra edad o más jóvenes, ¿verdad? Oh, seguro, seguro. Gracias. Miren, José y Natalia nos están ayudando a los abuelitos. De verdad, o sea, el poder hablar de estos temas con esta libertad no es usual ni normal. Y a nosotros, si ustedes lo notan, nos da cierta pena, nos cuesta abordarlo muchas veces, porque precisamente creo que hay en el ambiente y en la cultura una situación que no nos da la libertad para hacerlo. Voy a leer un par de párrafos de un texto que creo vale la pena para seguir considerando el tema. Y le voy a pedir a Armando e Ivonne y ustedes que nos comenten. Dice, la castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. La castidad cristiana supone superación del propio egoísmo, capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y en el amor. La castidad es el gran éxito de los jóvenes antes del matrimonio. Es además la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor. No es una negación de la sexualidad, sino la mejor de las preparaciones para la vida conyugal, porque es un entrenamiento en la generosidad, en el deber y en el dominio de sí mismo,
cualidades tan importantes para el ejercicio de la sexualidad humana. Armando e Ivonne, en torno a este concepto de la sexualidad que obviamente de alguna manera, al menos yo recuerdo teniendo 47 años de matrimonio y siendo abuelito de 10, 11 nietos ya, recuerdo cuando nuestros padres en su momento de alguna manera nos abordaban el tema, he de decir en aquella época con mucha pena y vergüenza quizás, pero nos enseñaban y nos instruían al respecto. Pero además he de recordar, al menos en mi caso particular, que yo iba a la iglesia y en la iglesia se nos reforzaban esas ideas. La idea de llegar al matrimonio, e incluso siendo hombre, porque precisamente Armando comentaba hace un rato que precisamente, lamentablemente, a ratos se piensa que esta es una demanda o exigencia para la mujer nada más, pero es igualmente para el varón y para el hombre, para la masculinidad que Cristo nos pide. Entonces, ¿qué comentarios tendrían ustedes sobre estas ideas de la castidad en estos tiempos? Ya viéndola como la plantea estos párrafos de la lectura y como en las escrituras está planteado. Sí, yo lo veo de esta manera, Juan. En primer lugar, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la gracia, es imposible. Luego, tenemos que entender que a pesar de estar cristiano, a pesar de estar en Cristo, a pesar de conocer el valor que el Señor le da al cuerpo del hombre y la mujer y a la importancia de guardarse para ese momento tan especial que es el matrimonio, que es la figura en la tierra de lo que Cristo quiere con su iglesia, esas bodas del Cordero, tiene que haber un elemento que es muy importante a mi criterio y es la voluntad de hacerlo, el compromiso personal de hacerlo. Yo no puedo hacer algo que me sea impuesto porque naturalmente va a haber un aspecto de rebelión, de rechazo a aquello que tratan de imponerme. Sí coincido la necesidad de enseñarlo adecuadamente. En nuestro caso particular, nuestra experiencia es que nosotros no nacimos ni crecimos en una familia cristiana. El Señor en su misericordia nos rescató en los años de matrimonio más adelante y no solo podemos hablar de la experiencia previa de lo que eso significó y cómo afectó nuestras vidas, y podemos hablar también de la experiencia en Cristo, de vivir esos principios y buscar esa santidad que involucra este tema. Este tema de la castidad, a mi forma de verlo, no solo involucra a los jóvenes solteros o a las personas solteros, sino involucra también la relación matrimonial, porque ahí es donde también la decisión es de guardarse el uno para el otro en todo momento y en todo tiempo, en el pensamiento, en ver a las personas, y todo esto se resume en el amor. Para mí, que es un aspecto de amor, es no dañar ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en emoción, ni por acción a la persona que amo. Esto lo podemos trasladar desde el momento que están los jóvenes en el proceso del noviazgo, como también es una cultura, un hábito, una buena práctica, una buena costumbre, un buen principio para vivirlo durante el matrimonio, para que eso se alcance en plenitud, ¿verdad? Sí. Yo pienso que no es casualidad que el Señor lo haya dejado establecido en su palabra. Pienso que si Él lo puso es porque es bendición para nosotros. Y sí, estoy de acuerdo que es una garantía para un matrimonio joven el llegar castos al matrimonio. Trae, como repito, confianza, trae más amor, trae la certeza de que están cumpliendo con la palabra del Señor y están llevando sus cuerpos a santidad, a la verdad del Señor. Yo creo que sí es muy importante enseñar y guiar y acompañar a los jóvenes de ahora y a los, pues tal vez a los adolescentes con
con este tema. Es muy importante, ¿verdad? Aunque como decía Juan, para nosotros es más difícil tocar ese tema porque pues era más como tabú cuando nosotros éramos jóvenes, ¿verdad? Por supuesto. Guillermo Yani, ¿estará esto conectado con el temor a Dios que probablemente antes, y he de decirlo y lo pongo como pregunta o como duda, antes era como que más reverente, antes era más enseñado, antes, yo recuerdo, digamos, los 10 mandamientos, solo para tomar una referencia que todos hemos oído y conocemos, pero de los cuales oímos poco. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? Y escuchar, digamos, en nuestros hogares y en nuestras iglesias y en nuestros entornos, que verdaderamente sí hay un valor detrás de la vida en castidad para llegar al matrimonio y hay toda una, digamos, un desencadenamiento de una serie de aspectos que uno no se imagina, porque ciertamente puede ser que también estemos conectados con el tema de la infidelidad en el matrimonio cuando uno no ha tenido esa claridad en la práctica previa a entrar a un matrimonio y vivir esa santidad de la cual hablamos. O sea, ¿cómo abordamos estos temas en estos tiempos, en nuestras congregaciones, en nuestros liderazgos, en nuestro mundo cristiano de hoy? Ivonne lo dijo. Anteriormente las relaciones matrimoniales eran consideradas un tabú y creo que hoy ese tabú se ha perdido, pero se ha desvirtuado. No se ha expuesto a la luz de la palabra de Dios, porque la relación sexual fue creada por Dios, es un regalo de Dios, pero cuando se practica dentro del marco del matrimonio, bajo la protección de ese pacto matrimonial, y eso es lo que nuestros jóvenes también necesitan saber y entender, que nosotros, los creyentes en Cristo, los que confiamos en la palabra de Dios, hemos depositado nuestra confianza en el Señor, no vemos la relación sexual como algo malo, como algo feo, como algo sucio. Todo lo contrario, es algo precioso, algo maravilloso que Dios creó para que se disfrutara dentro de la relación matrimonial. Entonces, eso es algo importante que nosotros debemos de transmitir, que Dios es el creador de la sexualidad, Él es el creador de la relación matrimonial, pero hay principios y todo debe de realizar de acuerdo al compromiso, como decía Armando, ese compromiso de ser fiel el uno al otro, de permanecer castos o vírgenes hasta que nos casemos. Yo sé que acá nos están viendo jóvenes y señoritas que quizás están practicando relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes de casarse. Pero la castidad y la virginidad se puede recuperar. Si un joven o una señorita ya cayó en esa desobediencia y está practicando esas relaciones sexuales, déjeme decirle que de hoy en adelante él y ella pueden tomar la determinación de empezar a vivir esa castidad, de empezar a vivir esa virginidad hasta el día en que se casen y hacer ese compromiso, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Él lo que quiere es de que nosotros, sus hijos, vivamos en santidad. Entonces, si usted que nos está viendo está practicando relaciones sexuales fuera de su matrimonio o antes de casarse, no está todo perdido. Dios está con sus brazos abiertos esperando que usted se arrepienta y que le pida ayuda. Como decía Armando, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra de Dios, lo vamos a lograr hacer. Fuera de ello va a ser muy difícil, yo diría imposible, porque necesitamos ese poder del Espíritu Santo para poder practicar esa castidad. Te voy a interrumpir nuevamente para cerrar este segmento e iniciar el siguiente segmento con tus comentarios, ¿sí? Volvemos en un minuto. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad.
Inspiración por la familia. Regresamos al tercer segmento de su programa Inspiración por la Familia, donde estamos tratando dentro de este conversatorio que realizamos en apoyo al mes en el que el programa Juntos y en Armonía por el Amor de nuestro Señor Jesucristo estamos siguiendo y apoyando para que retomemos temas importantes en la vida cristiana, temas que no pueden pasar de moda porque la palabra de Dios no pasa de moda. Es la que es lo que nos dejó a nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, es lo que necesitamos volver a vivir, regresar a lo que se dice en la Biblia misma, a las sendas antiguas. Y esta parte que estamos conversando en el contexto del matrimonio y la castidad dentro la vida, la abstinencia sexual, si se quiere ver de esta manera, para antes del matrimonio, es importante que asimilemos de ella y vayamos buscando aprendizaje que nos ayude a formar en nuestros hijos, a formar en nuestros nietos, a volver a esa cultura que tanto bien, creo yo, nos ha hecho en alguna buena medida a toda la manera en que el cristianismo ha influido positivamente en la cultura occidental que vivimos. Vamos a continuar entonces regresando con Ani para que nos dé sus comentarios sobre lo que comentaba a Guillermo anteriormente y Armando, y luego seguimos con José y Natalia. Adelante, por favor, Ani. Bueno, hay un punto muy importante que como matrimonio, como vida individual, debemos de saber que Dios ha puesto límites en nuestras vidas. A lo largo de la historia de Israel, nosotros vemos cómo Dios quiso enseñar muchas cosas acerca de la vida diaria. Y me gusta la historia de José porque José fue enseñado en esta área muy importante. Y hay un versículo en Génesis 39 donde habla él, dice 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, hablando con la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y me gusta porque José no está pensando en Potifar, sino dice, este mal yo lo haría contra Dios porque él tiene un concepto de Dios como debe ser. Él sabía que su acción ofendería primero a Dios, ¿verdad? Luego a Potifar, a la esposa y también, obviamente, él. Pero cuando nosotros vemos que Dios ha puesto límites, nos ha dado lineamientos, todos esos lineamientos van a ser para nuestra seguridad. Si Él puso el matrimonio como el ambiente donde la relación sexual se practique, es porque también quiere enseñarnos la seguridad. Todos nosotros podemos entender, y yo creo que todo ser humano, Dios le ha puesto en el corazón, aunque no sea creyente, sabe que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es malo. O sea, es algo que Dios ya escribió en nuestro corazón. Incluso un niño puede saber qué es bueno y qué es malo, aunque su papá, su mamá no se lo haya enseñado directamente, porque hay una conciencia que Dios dejó en nosotros. Imagínense un creyente con el Espíritu Santo y la enseñanza de la palabra, eso debería de dar un fruto increíble. Entonces nosotros necesitamos saber que Dios puso límites y que Dios los puso para nuestra seguridad. Y la persona que tiene capacidad, un autogobierno en esta área, es una persona que puede hacer muchísimas cosas. Dios le puede confiar tantísimas cosas. Y vemos la vida de José, cómo José le fue dado un gobierno, porque Dios lo probó en un área tan, digamos, pequeña, pero tan elemental en la vida. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros niños, y nosotros los adultos también debemos entender que Dios puso límites en esta área sexual, dejó un escenario donde y cómo se debe hacer, porque aún en el matrimonio nosotros sabemos y debemos entender que hay una manera de hacerlo, pero también nosotros, digamos, yo me pongo como mujer,
yo podría soy una mujer casada, pero también puedo dejar de ser casta cuando estoy pensando en otro hombre, estoy viendo otro hombre con ojos diferentes, me estoy vistiendo de manera inadecuada. Yo soy una mujer que estoy caminando hacia un precipicio. Entonces necesitamos cuidarnos, ¿verdad? Establecer ese límite y confiar en que Dios tiene algo grande cuando nosotros nos limitamos y nos sometemos a esa palabra que Dios nos dio. Entonces, la familia es un marco donde la santidad es importante. Si nosotros como matrimonio comenzamos mal, estamos vendiendo una generación que también va a ser arrastrada por cada uno de esas consecuencias. Entonces, necesitamos formar generaciones donde nuestra vida refleje la fe cristiana que estamos hablando. O sea, soy embajadora de Cristo, Cristo me está llamando a una santidad y yo tengo que pasar esa estafeta a una generación que necesita estos principios bíblicos, Gracias. profundos. Gracias, Ani. Voy a leer un par de párrafos adicionales para darte la palabra a ti, a Natalie, para que nos comente. Dice, en los jóvenes la castidad entrena y forma la personalidad. Supone un esfuerzo que va dotando a la persona de solidez en la voluntad y de una sensación de posesión y dominio de sí mismo, autogobierno, como decía Ani, que a su vez es fuente de profunda paz y alegría. Los jóvenes castos normalmente son más constantes en el trabajo y en el estudio, tienen más ilusiones, son más idealistas. La pureza es una virtud eminentemente positiva y constructiva que amplía el carácter y lo fortalece. Produce paz, equilibrio de espíritu, armonía interior, purifica el amor y lo eleva. Es causa de alegría, de energía física y moral, de mayor rendimiento en el deporte y en el estudio y prepara para el amor conyugal. Tú ya nos habías comentado precisamente varios de esos conceptos anteriormente que tienen mucho valor viniendo de un joven como tú y de Natalia también, por supuesto, y que ustedes nos den esa valoración es vital para que nosotros aprendamos y nuestra sociedad aprenda un poco más. Ahora, en tu criterio, José y Natalia también en el suyo, ¿qué habría que hacer? O sea, ¿qué más de lo que ya ustedes ven que se hace y que de alguna manera pues en hogares como el de ustedes y Dios quiere los nuestros con nuestros nietos y nuestros hijos se puede hacer para profundizar más en los valores que tiene el vivir de esta manera? Personalmente, creo que los padres influyen mucho en las decisiones que uno pueda tomar como hijo o como joven. Los padres en algunos casos son más permisivos que otros, lo cual tiene como consecuencia que uno pueda tomar peores decisiones en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que hablaba Tito al principio, que decía que tal vez hace muchos años era mucho más complicado tener un lugar solo o tener un carro con el cual uno pudiera ir con su pareja a algún lugar y pues tener relaciones sexuales. Hoy en día eso es muy común porque los jóvenes a temprana edad, de los tal vez 16 o 18 años, ya empiezan a tener carro y libertad que los padres han dado. No con esto estoy diciendo de que los padres tienen que tener pues en su casa a sus hijos y súper controlados, sino que pienso que hay que darles libertad pero con responsabilidad. Y esa es una parte fundamental para que los jóvenes no caigan en ese libertinaje y a consecuencia de eso, pues también caigan en el pecado pues, de fornicación. Y algún punto importante que me gustaba de lo que mencionó Guillermo es que muchos de los jóvenes hoy en día es raro quien llega virgen al matrimonio. Ya no es como antes. Antes era raro quien tenía relaciones sexuales antes del matrimonio porque las condiciones no eran adecuadas. Ahora es al revés. Y creo que el matrimonio es un lugar seguro donde uno pues puede tener no solo ese amor con su pareja, hacer muchas de las otras cosas que no se podían hacer en el noviazgo y no solo pues, la parte de relaciones sexuales,
sino el tener un plan de vida que uno puede ir formando desde el matrimonio, y lo que también nos hablabas en el párrafo, Juan, que nos decía que las personas que no practican relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio, pues se enfocan más en sus actividades del día a día, porque a mi criterio no tienen ellos esa carga o esa vergüenza que vienen arrastrando de ese pecado. Y yo leí en 1 Tesalonicenses 4, dice, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Y pues todos aquí hemos pecado de una u otra forma, y creo que específicamente en este pecado, pues la juventud, cuando ya lo cometió, por vergüenza a veces no pide ayuda, o por vergüenza no pone un límite. Y creo que es importante que si alguien de la audiencia pues se encuentra en una situación, que busque ayuda con una persona de confianza, porque es una situación que puede ser incómoda de confesar, pero que va a traer mucha libertad, y también puede haber una segunda castidad, digamos, o una segunda experiencia de virginidad, lo veo yo, después de que nosotros reconocemos nuestro pecado y Jesús nos perdona, podemos mantener nosotros esa pureza, aunque ya hemos caído una o varias veces. Lo importante aquí es de que si ya caímos en este pecado, pues es de levantarnos y pedir el perdón a Jesús y a Dios. Pero un punto importante también es que nos agarremos nosotros del Espíritu Santo, porque Él nos ha dado el dominio propio, y es un fruto que Él nos deja, y esto nos va a ayudar en este camino, no solo para llegar puros al matrimonio, sino continuar en esa pureza que también mencionaba Ani, porque dentro del matrimonio no es que ya no vamos a tener tentación porque ya lo podemos hacer con libertad, sino van a venir otro tipo de situaciones que también pueden complicar el que nosotros sigamos manteniendo la pureza, y sobre todo cuidar nuestro matrimonio, porque uno estando casado ya no es como en el noviazgo que solo son dos, sino ya pueden haber más personas que son los hijos, y si uno dentro del matrimonio pierde esa pureza, la consecuencia es mucho mayor. Ya no se afectan dos personas, sino se afectan pues la cantidad de familiares que uno tenga. Entonces las consecuencias aún son mayores, y es por eso de que uno, si ya tenía la buena costumbre dentro del matrimonio de tener esa pureza, guardarse, alejarse de la tentación dentro del matrimonio, va a ser un poco más fácil que lo que fue en el noviazgo. Entonces es lo que nosotros hemos visto durante el tiempo de nuestro noviazgo y también en el tiempo que llevamos de casados, y es de continuar en esa lucha día a día, porque la tentación viene constantemente, fuerte, no importa si uno es joven o si uno ya es de una edad avanzada, siempre pues el diablo está viendo cómo uno cae específicamente en el pecado sexual, porque vivir la sexualidad en un ambiente controlado como lo es el matrimonio trae mucha bendición, y eso es lo que el diablo sabe, y es lo que él está con esa intención de hacernos caer constantemente. Gracias, José. Natalia, ¿qué nos agrega? Sí, tal vez algo que nos ayudó a nosotros en el noviazgo fue buscar una pareja externa a nuestros papás, porque tal vez a veces, bueno, incluir a nuestros papás en nuestra relación fue algo importante, pero también buscar una pareja externa con la que pudiéramos hablar de esos temas tal vez más controversiales, o los que nos causaban como más tentación. Porque así sabíamos que no estábamos solos y teníamos a quien rendirle cuentas de nuestra relación. Y también es algo que yo le diría a los jóvenes de hoy, los que se han cuidado, la verdad es que vale la pena cuidarse para el matrimonio, y que ese cuidarse es entender de que estamos trayendo bendición a nuestro matrimonio, ¿verdad? Que ahora vivimos en un mundo muy sexualizado, tal vez, que nos están constantemente bombardeando con ideas que parecen buenas, pero que de acuerdo a la Biblia no lo son, ¿verdad? Como decía en 1 Corintios, que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Creo que ahora se nos ha olvidado ese pequeño detalle de que pues, no todo nos conviene, ¿verdad? Y tenemos que mantener una relación constante con Dios en oración y lectura de la Biblia para poder pues, entender qué es verdaderamente lo que le agrada a Dios, para que podamos desarrollar ese dominio propio, ¿verdad? Porque ahora ayer lo hablábamos con José, creo que el
el mantenerse puro durante el noviazgo lo que genera es dominio propio, y eso, pues, además de traer bendición, trae pues buenas consecuencias a futuro, ¿verdad? Así es. Gracias, Natalia. Hermosísimo. Gracias, José. A ver, Armando y Ivonne, cerramos con ustedes el programa. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué recomendación, consejo podemos darle a nuestra gente que nos está viendo por la televisión? Y sobre todo a los líderes, tal vez. Es sumamente importante el tema de la fidelidad, de la integridad. Realmente es un aspecto de convicción, es un aspecto de relación personal con el Señor, es un aspecto de sabernos y recibir el amor de Dios en nuestras vidas y responder conforme a ese amor, primero a nuestro Padre, que nos rescató por medio de Cristo. Ese temor de Dios en no querer herir y golpear el corazón de quien más nos ama y de aquel que lo ha dado todo por nosotros. Esa convicción que debe emanar de un profundo conocimiento de que yo soy débil, de que si no tengo esa gracia que Él me da, yo no puedo hacer nada. Es importante enseñar, sumamente importante enseñar. Son temas que ya no deben tratarse de forma así solapada o tipo tabú. Tiene que hablarse abiertamente, porque el mundo, el día de hoy, como José lo mencionó, la seducción que nos presenta es cada vez más fuerte, pero a la vez más sutil. No se nos presenta agresivamente. Necesitamos esa gracia, esa capacidad, ese discernimiento para identificarla y no caer en ella para no ser desviados. Es importante enseñarle a nuestros miembros de nuestras generaciones la importancia de vivir conforme los principios de la palabra. También es importante enseñar en base al ejemplo y a la experiencia y poder decir, miren, yo caí en esto, y déjenme decirle que el fruto y el resultado de lo que yo hice fue esto, esto y esto, y me trajo mucho dolor y causó dolor a los que me rodean. Vivir en la palabra y vivir conforme los principios de la palabra es clave y es vital. Creo que necesitamos enseñar a nuestros hermanos la relación personal con el Señor, el ponerse a cuentas con el Señor, el buscar un genuino y honesto arrepentimiento de aquello que no estemos haciendo bien desde lo más íntimo y profundo de nuestro corazón, y exhibirlo delante de Él y clamar esa gracia para caminar y vivir conforme Él quiere. Ese proceso nos va dando una madurez y ese proceso nos va a ir permitiendo ser cada vez más como Él quiere que seamos. Es necesario. Hoy vivimos un tiempo sumamente peligroso y nos estamos acercando a tiempos mucho más peligrosos todavía. Así es. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar por aquí el programa porque ya el tiempo se nos acabó. Les agradezco muchísimo, Armando e Ivonne, de verdad su contribución, su aporte, sus reflexiones, su experiencia, lo mismo que a los amados hermanos Bañas y a José y Natalia. Muchísimas gracias por su participación. No cabe duda que tenemos que aprender mucho de los jóvenes y les animamos, José y Natalia, de verdad a que esto que hablan con nosotros hoy, de la manera en que se atreven a hacerlo, con la claridad y la transparencia del caso, hablemoslo públicamente, hablemoslo en nuestras iglesias, en nuestras universidades. Ustedes tienen el privilegio de tener estudios universitarios, tienen alrededor gente que obviamente influye en mucha más gente, y todo esto nos ayuda a todos a salir adelante. Muchísimas gracias. Yo les agradezco en nombre del programa, del canal. Bendiciones a todos y que tengan el resto de la semana maravillosamente bien. Cuídense mucho, por favor. El virus anda suelto. Como dicen, el diablo anda suelto. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables en esto. Y que nuestra comunidad pueda realmente prontamente no solo recuperarse y vivir de mejor manera la pandemia, sino además ojalá sirva para encontrarse con el Señor y que este tipo de conversaciones los podamos seguir teniendo. Que Dios les bendiga, muchas gracias y nos estaremos viendo en próximas semanas.
Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.